¿Alguna vez escucharon expresiones del tipo: es que esa edición casi no me gusta, es que no me gustan las ediciones de esa editorial, he leído esa novela en una mejor edición? ¿Cuál es la diferencia entre una edición y otra? ¿Cuál es la diferencia entre las editoriales? ¿En qué me debo de fijar antes de comprar un libro? Poéticos y poéticas, esas dudas las resolveré en el episodio del día de hoy. Bienvenidos a Poéticamente Incorrecto. El día de hoy les voy a hablar de una de las editoriales más famosas, al menos aquí en México. Y estoy hablando de Editorial Porrúa, que durante mi investigación me di cuenta que mucha gente ama a la Editorial Porrúa. Y es que no es de sorprenderse. Todos, absolutamente todos, leímos al menos un libro de esta editorial, ya sea en la secundaria o en la preparatoria. Pero bueno, ¿qué hace a esta editorial tan famosa? Porque así como hay gente que la ama, hay gente que la detesta, o que de plano simplemente no leería un libro de Editorial Porrúa. ¿Cuáles son las características de esta editorial? La editorial surge por allá de los años 1900. En ese entonces los tres hermanos Porrúa pusieron un local de una librería de ocasión, que es la misma librería Porrúa que está hoy en el centro histórico a un lado de Templo Mayor. Bueno, pues resultó que estos hermanos empezaron a publicar su propio material aparte del que vendían en esta librería. Primero imprimieron un catálogo de todos los libros que tenían, porque bueno, en ese entonces uno no podía consultar un catálogo electrónico y era bastante práctico para quienes iban a comprar tener el catálogo impreso. Una vez que conocieron este mundo de crear pues un libro, por así decirlo, se aventaron a imprimir guías de la ciudad. Porque obviamente al estar ubicados en el centro, muchos turistas visitaban su pequeño local. Y una vez familiarizado con el proceso de imprenta, de edición, etc., bueno, pues empezaron a imprimir su propio material. Y las editoriales se caracterizan muchas veces por tener sus colecciones, es decir, una serie de libros con ciertas características que ayudan a su distribución, ya que la gente los ubique más fácilmente. Estas colecciones pueden ser, por ejemplo, de determinado autor, de determinado periodo artístico o de determinado género. Por ejemplo, podemos tener colecciones de teatro, colecciones de ensayo, colecciones de poesía o colecciones características del romanticismo, de textos característicos de los siglos de oro. En fin, cada editorial decide cómo sacar sus propias ediciones. Editorial Porrúa no es la excepción, y su colección más reconocida es la de Sepan Cuántos. Esta colección se caracteriza por tener un inmenso catálogo de textos clásicos. Tenemos desde los griegos clásicos hasta literatura del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, la colección Sepan Cuántos tiene una estrategia, creo yo, muy inteligente, porque está dividida en colores, y si uno entra a una librería Porrúa y los libros están bien acomodados, es un espectáculo extraordinario. E incluso si tú eres medio friki, estos libros hasta podrían ser de colección. Podrías tener todos los de teatro, todos los de ensayos, todos los de novela o todos los de cierto periodo, porque aparte van numerados. Paréntesis para un dato curioso. ¿Qué significan los colores? ¿Cómo están clasificados los libros de Porrúa? Bueno, pues el verde son los libros de filosofía. El amarillo es el color que utilizan para el teatro. El morado corresponde a los libros relacionados con la historia. El azul corresponde a libros de poesía. El gris y el dorado es utilizado a los ensayos o biografías. Los libros de color naranja son dedicados a los cuentos. Y el color rojo corresponde a la novela. Bueno, pues una vez establecidas las bases de qué es la Editorial Porrúa, pasemos a lo bueno y lo malo de esta editorial. Lo bueno, estos libros son muy baratos. Para lo que ofrecen y para el precio en el que te lo venden, de verdad que es una ganga. Y es que por eso muchos lo recordamos, porque era uno de los materiales más accesibles cuando te pedían en el colegio algún material de lectura. Además de que su catálogo es amplio, amplísimo. Como ya les dije, tienen libros de literatura universal desde los griegos clásicos hasta, les digo, textos del siglo XIX, XX. Y bueno, eso es solo en la colección Sepan Cuántos, porque aparte en otras colecciones llegan a tener incluso autores del siglo XXI. Así que si a ti te pidieron un libro en la clase de literatura de la secundaria, de la prepa o incluso en algunos niveles de la universidad, seguro lo encuentras en Porrúa sí
o sí. Entonces tienen un catálogo bastante accesible. Otro aspecto positivo es que la mayoría cuentan con un estudio preliminar. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta edición que tengo aquí, tiene a alguien que hizo una introducción. En este caso, el libro que tengo es el Teatro Completo de Lope de Rueda. Y bueno, quien hace la introducción es Arturo Souto Alabarce. Y bueno, lo importante de esto es que contiene elementos, y les digo, la mayoría de los libros de la colección Sepan Cuántos son así, tienen elementos como datos biográficos del autor, datos del contexto literario en el que se encontraba, datos incluso de autores o de textos con los que convivía el autor. Entonces, bueno, tiene un estudio que en lo personal creo que es bastante básico, pero que sirve para tener un buen acercamiento a la lectura. Creo que en otros videos les explicaré en qué consisten los estudios literarios y por qué son importantes que vengan en los libros. Pero lo importante aquí es que estos estudios te sirven no solo para entender el texto, sino bueno, como les decía, como estos libros son muy accesibles como material escolar, bueno, te ayudan incluso para hacer tus tareas de prepa, de secundaria, tienes mucho material que puedes sacar de aquí. Incluso tiene estudios bastante buenos. A pesar de que algunos son menospreciados por académicos más avanzados, bueno, tiene autores como Ángel María Garibay, que es uno de los mayores estudiosos de la literatura clásica y que podemos encontrar, por ejemplo, en este libro que son las 7 tragedias de Sófocles. Ángel María Garibay es un estudioso reconocido de la Real Academia de la Lengua. Y si no mal recuerdo, no solo hacía los estudios, sino que él también hacía las traducciones, lo cual hace de estas ediciones muy buenas con respecto a un estudio básico del libro o del texto que tienes en las manos. Ahora pasemos a lo malo. Al ser libros muy baratos, hay que economizar, ¿no? Y bueno, esto radica en la famosa doble columna de que mucha gente se queja. Aunque en realidad tengo entendido que hay libros actuales que ya no utilizan la famosa doble columna. Este libro sí la utiliza, es otra vez el Teatro Completo de Lope de Rueda, pero por ejemplo en las 7 tragedias que también ya les enseñé, no utilizan la doble columna, ¿ven? Y les pongo estos dos ejemplos juntos porque los dos son teatro. Les digo, tengo entendido que con ediciones más actuales eliminaron esto de la doble columna, y bueno, si tú encuentras libros de Porrúa más viejitos, seguramente vas a encontrar lo de la doble columna. Otra de los aspectos que utilizan para economizar es que no tienen una letra muy grande o a veces está un poquito junta. De hecho, si se dan cuenta, aquí están como manchones muy juntos. Entonces, esto les sirve para gastar menos papel, menos gasto. Por otra parte, algo que se recomienda bastante es que uno se dé cuenta en el tipo de papel que se usa. Habitualmente se recomienda que no se use un papel ni muy grueso ni muy delgado. En realidad, este tipo de hojas de estas ediciones no está tan grueso. Digo, a lo mejor ustedes no lo pueden apreciar aquí, pero yo les puedo decir que este es, podríamos decir, yo en lo personal diría que es un buen papel. Pero por ejemplo, tenemos otras ediciones como esta de Los Miserables de Víctor Hugo, que a lo mejor ustedes no lo notan, pero es un papel un poquito más delgado. Incluso se acerca un poco, aunque no tanto, al que conocemos como papel cebolla, que es un papel muy delgadito y que si ustedes quieren saber qué tipo de papel es ese, vayan a una biblia que tengan en sus casas. Ese es el papel cebolla. Habitualmente las biblias están hechas con ese tipo de papel porque es un papel muy delgadito y muy barato. Otro aspecto que es importante fijarnos cuando compremos una edición es que el papel no sea ni muy amarillento ni muy blanco. Si es muy blanco y tú lees en lugares con mucha luz, como es luz natural en la calle o luz artificial con muchas lámparas, la luz en un papel blanco rebota y te lastima a la vista. En cambio, si es un papel muy amarillo, no le rebota tanto la luz, y si tú lees en lugares oscuros, por ejemplo ya en la noche, que tienes que entregar el ensayo al día siguiente y se te olvidó leer y lo estás leyendo en la madrugada, si el papel es muy amarillo, bueno, pues la vista se te cansa al momento de leer. Creo yo, en lo personal, que el papel que utilizan las ediciones de Porrúa en aspecto de tono, tampoco se alcanza a ver muy bien en esta cámara. Creo yo que sí está pegando mucho al amarillento negativo, aunque no tanto, digo, en ese aspecto no cansa tanto. Tiene, creo yo, un tono aceptable, aunque no es el mejor. Ahora bien, ¿por qué todos estos aspectos son importantes? Por ejemplo, el aspecto del papel. No importa si es el papel delgado de Los Miserables o...
No importa si es este papel delgado de Los Miserables o un papel un poquito más grueso como el de las tragedias que ya les enseñé, Editorial Porrúa aún así utiliza un papel muy delgadito que si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver aquí, como pueden ver se transparenta. Eso hace que mientras tú estés leyendo ves las manchas de tinta de la otra página. Y en lugares donde coinciden las manchas, este mancherío hace que la lectura sea más cansada. Entonces, estos aspectos negativos como el color del papel, el tamaño de la letra, que las letras se transparenten por la delgadez del papel, hacen de la lectura algo cansado. Y por eso es que tanta gente rehúye a leer libros de ediciones Porrúa, porque hacen estos aspectos una lectura cansada y pesada. De hecho, si ustedes recuerdan el video de los 7 pecados capitales que les dejé aquí, les hablaba un poco de un libro de una mejor edición, que es la de Alianza, de la Divina Comedia, comparado con un libro que es el de la edición Porrúa. Y bueno, les explico un poco por qué me gustó más leerlo en Alianza. Por último, otro aspecto negativo que le veo a Editorial Porrúa es que muchos de sus estudios son estudios viejos, así como sus traducciones. Bueno, las ediciones de Porrúa, estas traducciones no cambian desde los tiempos que empezaron a salir las ediciones. Por ejemplo, la colección Sepan Cuántos, aquí me dice que es de 1962. Y este texto, una vez más, las 7 tragedias de Sófocles, estamos en la 33ª edición. Es decir, que han tenido 33 ediciones iguales, no han cambiado desde 1962, no han actualizado los estudios ni las traducciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dan a elegir una versión actualizada de un estudio de las 7 tragedias de Sófocles, publicado por la UNAM, por ejemplo, a un estudio de Editorial Porrúa de 1962, si bien el de 1962 me va a tener información valiosa, si es una lectura personal o que quiero disfrutar, prefiero la edición más actualizada, porque me va a traer datos nuevos, históricos, que a lo mejor se han descubierto en este lapso de tiempo, o tipos de palabras que ya no caen en el anacronismo y que no lo hacen tan pesada la lectura. Conclusión, ¿yo recomiendo la Editorial Porrúa? La respuesta es, en términos generales, sí. Si el libro que vas a leer te lo pidieron en la escuela, particularmente en un nivel a lo mejor no muy alto como secundaria o prepa, por supuesto que recomendaría la Editorial Porrúa porque tiene un precio accesible y tiene ediciones de la literatura universal en general, entonces eso hará que seguramente encuentres el libro. Aparte de que, como ya dije, tiene buenos estudios que te pueden ayudar a tener una mejor lectura y a entregar un mejor trabajo, o al menos a comprender mejor el libro que estás leyendo. E incluso si a lo mejor tú tienes una lectura más profesional como universitaria o algo así y se te dificulta conseguir el libro, bueno, pues no, yo no negaría utilizar un libro de Porrúa. Aunque al menos lo digo por experiencia propia, hay maestros en la universidad que te prohíben rotundamente utilizar Porrúa. Pero si ese no es el caso, bueno, acércate a los libros, yo creo que es punto positivo. Incluso a lo mejor si no tienes mucho dinero, pero quieres leer algo de literatura universal clásica, bueno, vete a Porrúa. Por otra parte, si tú quieres disfrutar un poco más tu lectura, si estás adquiriendo el libro por un gusto propio y tienes la posibilidad monetaria, yo te recomendaría que te acerques a editoriales como Alianza o Castalia, porque son ediciones más cuidadas, y si quieren, en un próximo video hablo de alguna de estas otras editoriales. Insisto, si tú quieres un libro con mayor información que te ayude a conocer mejor los textos que estás leyendo, con un bagaje más amplio, bueno, no, Porrúa no es la opción. Incluso si tú tienes estudios más profesionales como es el universitario, insisto, si puedes encontrar otras ediciones mejor hechas, yo te lo recomendaría bastante. Y bueno, eso es todo de mi parte. Déjenme en los comentarios si les pareció esta pequeña reseña a la Editorial Porrúa, si quieren conocer de otras ediciones y qué otras recomendaciones les doy al momento de elegir libros. Eso es todo de mi parte, yo soy Alejandro Rodríguez y nos vemos en otra ocasión. Adiós, poéticos y poéticas.